¿Te acuerdas que cuando teníamos aplicábamos este método, primero te fijabas en el nodo, ¿no? Y en las ramas adyacentes, tú decías qué ramas están, apuntando o saliendo del nodo. ¿Qué fuentes de corriente están apuntando o saliendo del nodo? Ahora un segundo, me olvidé de grabar. Hoy está grabando. Está grabando, creo, ¿no? Oh, ya, gracias. Ya. Este, mm, admitir. Ya. A ver, de nuevo. Si estamos en el nodo A, tenemos que buscar qué fuentes de corriente entran o salen, ¿no? Recuerda que cuando las fuentes de corriente entran, vas a poner un signo positivo y el valor de la fuente, que en este caso es 4. Como no tienes ninguna otra fuente, ¿no? Acá tienes resistencia, acá también tienes resistencia, pones el igual. Y acá vas a poner tu nodo, que es el nodo A. ¿Está bien? Este nodo. Abres tu paréntesis y vas a poner la inversa de las resistencias, ¿no? Que sería un medio, esta de acá, y le sumas este un medio, ¿no? Y cierras tu paréntesis. Luego vas a restar ¿qué cosa? La inversa de estas, el opuesto, ¿no? De estas resistencias. A ver, me explico mejor. Cuando tú agarras esta resistencia de un medio, estás tomando esta resistencia de acá. Entonces, cuando tú restas, vas a restar esa misma resistencia a un medio, pero multiplicado por su potencial opuesto, que en este caso sería cero, ¿no? Entonces lo multiplicas por cero. Ahora te vas con esta resistencia. Restas un medio y buscas su potencial opuesto, ¿no? Si has tomado A, el potencial opuesto sería B. Entonces lo multiplicas por B, ¿no? Estamos repasando el método de potencial de nodos. Entonces, eso sería el nodo A. Entonces, si tú resuelves, te va a quedar 4 igual a un medio más un medio te sale uno, ¿no? Menos B medios, ¿no? Esa es tu primera ecuación. Ahora vamos por el nodo B. Ahora, acá yo quiero que notes algo. Mira. Cuando tú apliques el método en este punto, ¿no? Vas a tener acá esta resistencia y vas a poder aplicar el método. Vas a tener acá la resistencia y vas a poder aplicar el método. Pero acá no vas a poder. ¿Por qué? Porque tienes una fuente de voltaje, ¿no? Y te acuerdas que yo te dije que cuando tienes una fuente de voltaje junto a un nodo, lo que tienes que tomar es un supernodo, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, si yo tengo este potencial B, pero junto a él tengo una fuente de voltaje, lo que tenía que hacer era tomar un supernodo todo esto. ¿Está bien? Pero para no aplicar el supernodo, porque vas a tener más cálculos, lo que quiero que veas es que se puede hacer esto de acá. Como están en serie, voy a pasar esta resistencia acá y esta fuente de voltaje acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Así, ¿no? Es una fuente de 12 y una resistencia de 2. A ver, entonces acá colocas tu resistencia de 2 y por acá tu fuente de 12 voltios, ¿no? Entonces, ahora sí, ya puedes aplicar tu método de manera directa, ¿no? Entonces, recuerda, si esto es cero y acá hay un potencial, un voltaje de 12, este potencial va a ser 12 también, ¿no? Porque la diferencia me tiene que dar 12. Entonces, ahora sí, vas con el nodo B. ¿Ok? Entonces, buscas fuentes de corriente que ingresen o que salgan de este nodo. Entonces, si te das cuenta, por acá no hay, por acá tampoco y por acá tampoco. Entonces, simplemente pones cero. Cero igual colocas tu potencial B. ¿Está bien? Y todas las resistencias, la inversa de todas las resistencias, ¿no? Un medio, que sería esta de acá,
le sumas otro 1/2, que es esta resistencia de acá, y le sumas otra vez 1/2, ¿no? Que es esta resistencia de acá. Luego vas a restar, ¿está bien? Cada una de estas resistencias con su potencial opuesto, ¿no? Sería 1/2. Empezamos con esto. Si has tomado B, busca su potencial opuesto, el potencial C, ¿no? Multiplicas por C. Restas 1/2, que es esto de acá, y si ya tomaste B, toma su potencial opuesto, que sería ¿cuánto? 12, ¿no? Por 12. Restas 1/2, y si ya tomaste B, busca su potencial opuesto, que sería A. ¿Está bien? Entonces, operando, esto sale 0, esto sale 3/2 de B, menos C medios, menos A medios, y acá sale menos 6, pero lo voy a pasar al otro miembro a sumar, ¿ya? Entonces acá sería 6. Listo. Ahora, en este potencial C y D, no tienes alguna resistencia acá para que tú puedas aplicar lo que hemos hecho acá, ¿no? Entonces acá sí o sí tienes que aplicar, ¿qué cosa? Supernodo. ¿Por qué aplico el supernodo? Porque tengo un potencial junto a una fuente de voltaje, ¿no? Entonces, no tengo para calcular qué corriente pasa por acá. Entonces, cuando tengo un potencial y junto a él tengo una fuente de voltaje, sí o sí tengo que aplicar el supernodo, ¿no? Entonces, por acá, supernodo, supernodo CD. Ya, igual, o sea, es similar a cuando tú aplicas en un nodo normal, ¿no? Em, Vas a buscar qué fuentes de corriente ingresan o qué fuentes de corriente salen del supernodo. Por acá no tienes nada, por acá tampoco, por acá sí, mira. Pero date cuenta que esta fuente de corriente sale, ¿está bien? Y como sale vas a poner un negativo y el valor de la fuente, ¿no? Que es 3,5. Por acá ya no tienes nada, entonces 0, ¿no? Perdón, pones el igual. Y ahora vas nodo por nodo. Primero con el C. Colocas el C, abres tu paréntesis y la inversa de las resistencias adyacentes, ¿no? 1/2 más 1/2, ¿no? Que sería la inversa de esto y la inversa de esto. Ahora te vas con el otro nodo. Como ya tomaste esta rama, está bien, con esta fuente de corriente ya te olvidas de esto. O sea, si acá hubiera una resistencia, digamos, 1, como ya tomaste con esta fuente de corriente, te olvidas de esto. Así hay alguna resistencia por acá. Esta resistencia ya no la tomas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ya tomaste esta corriente. ¿Estamos? Entonces, como ya tomaste esta corriente, te olvidas de esta rama. ¿Está bien? Entonces, la única resistencia que te queda es esta de acá. Sumas el potencial de, abres tu paréntesis y la inversa de la resistencia, ¿no? Que sería 1/2. Y lo mismo que en los otros casos, voy a mover esto para acá, restas la inversa con su potencial opuesto, ¿no? Un poco más rápido, la inversa de esto sería B, la inversa de lo otro sería 0 y la inversa de este 1/2 sería 5, ¿no? Menos 1/2 por 5. Entonces, acá te queda menos 3,5 igual a C más D medios menos B medios. Acá te queda 0 y acá te queda menos 5 medios, ¿no? Y ya. Entonces, tenemos esas ecuaciones. Y la ecuación que siempre vas a tener de un supernodo es que este potencial C, ¿no? C menos D te va a dar
10 voltios, ¿no? ¿Sí? Porque la diferencia de estos potenciales te tiene que dar la fuente, que es 10 voltios. Entonces, a ver, ¿cuántas incógnitas tienes? Tienes la incógnita A, tienes tu incógnita B, tienes tu incógnita C y D, ¿no? Tienes cuatro incógnitas, entonces necesitarías cuatro ecuaciones para resolver tu circuito. Mira, acá tienes una ecuación, acá tienes dos, acá tienes tres, y con esta sería tu cuarta ecuación, ¿no? Entonces, con estas cuatro ecuaciones, si tú las resuelves, vas a hallar qué cosa, el potencial D, el potencial C, el potencial B y el potencial A. ¿Estamos? Ahora, de manera presencial también, digamos que dejo esto ahí para ahorrar tiempo, ¿no? Porque esto ya es simplemente operar. Lo que quiero que te quedes es la idea de cómo aplicar el método y cómo hallar estas ecuaciones, ¿no? Porque lo demás es parte de operación nomás. Entonces, cuando tú resuelvas estas ecuaciones, vas a tener, como te dije, estos cuatro puntos. Ahora vamos a lo que nos piden, ¿no? El potencial, la potencia en la fuente de 10 voltios. Recuerda que potencia es voltaje por intensidad de corriente. El voltaje ya lo tienes, que cuánto es 10 voltios, ¿no? ¿Qué te faltaría hallar la corriente? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hallas esta corriente? Digamos que es esta corriente I. Em, esta corriente I, ¿estamos? ¿Sí o no? Que va a ser esta corriente I sub uno más esta corriente I sub 2. ¿Sí? Entonces eso lo ponemos, a ver por dónde. Esto vamos a ordenarlo mejor. Acá. Esto lo borro. Ya. Entonces, decimos que la corriente I va a ser igual a la corriente I sub uno más I sub 2. ¿Está bien? Ojo, lo que yo quiero es I. ¿Por qué? Porque el potencial 10 por esa corriente I me va a dar la potencia. ¿Estamos? I1 más I2. Ahora, I1 y 2 tengo que calcular, ¿no? Entonces por acá dices, I1 va a ser igual. Tienes que ir en este sentido. Si la corriente va en este sentido, tú tienes que agarrar este potencial menos este potencial. ¿Estamos? Si vas en este sentido. ¿Qué pasa si yo hubiera definido mi corriente en este sentido? En el sentido opuesto. Tendría que agarrar esto menos esto. ¿Está bien? Entonces el sentido importa. ¿Estamos? Pero como tú escogiste este sentido de C hacia B, vas a decir lo siguiente, que esta corriente va a ser C menos B sobre 2. ¿Está bien? Y la corriente I2 va a ser igual, como estás en este sentido, C menos 0, C sobre 2. Entonces, recuerda que estos potenciales ya los hallaste de resolver estas ecuaciones. Entonces, si tienes I1 e I2, tienes estos dos, ya tienes I. Y si tienes I, lo multiplicas por V y esa va a ser tu respuesta, ¿no? Entonces, lo primero que te piden ya te salió. Ahora, lo otro que te piden es V sub I, esto de acá, el voltaje en esta fuente. Ahora, cuando a ti te piden el voltaje en una fuente de corriente, no puedes aplicar ley de Kirchhoff, ¿no? O perdón, ley de Ohm, voltaje igual a I por R. ¿Por qué? Porque no tienes R. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente agarrar acá, vamos a llamar un potencial M y acá un potencial D, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que te están pidiendo? El voltaje MD. ¿Estamos? El voltaje MD. Ahora, ¿cómo calculas este voltaje? Puedes irte por donde quieras, ¿no? Puedes irte por acá, o quizás sea un poco más sencillo por acá, porque ya tienes esta fuente. Puedes tomar el camino que quieras. A ver, vamos a tomar este camino, por ejemplo. A ver, este de acá, por acá. M.
0CD, ¿no? Entonces, el voltaje MD a través de M0CD. ¿Estamos? En ese camino. Entonces tú dices, el voltaje MD va a ser igual a la corriente que pase por aquí, que es 3,5 amperios, por la resistencia de acá, ¿no? 3,5 por 2 más este voltaje. ¿Cuánto es este voltaje? Mira, acá tienes dos opciones. Si ya calculaste I2, lo multiplicas por esto, ¿no? O también puedes llamar a esto un potencial V y tú dices más V y más 10, ¿no? Ya, pero ¿cuánto vale V? V, ojo, tomando en cuenta el sentido, porque tú estás yendo en este sentido, ¿cuánto valdría V? 0 menos C, ¿está bien? Entonces, al final, el voltaje MD va a ser igual a 7 menos C más 10, ¿no? Entonces, recuerda que ya tienes C, y como ya tienes C, tienes voltaje de MD, que es lo que te piden, y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, lo que te tienes que llevar de acá es que pudiste haberte ido por acá también, sí, em, o por acá, ¿no? Por cualquiera te tiene que salir lo mismo por la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, este V, recuerda que tiene sentido, ¿no? Sería este potencial cero menos C. ¿Estamos? Es lo único. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ya. A ver, vamos con este problema. Ya. A ver, mira. Primero quiero recalcar algo acá. Este era el potencial A. Mira, cuando tú aplicas el método de potenciales de nodos, lo que haces en realidad es aplicar la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué te dice esa ley? Que la corriente que entra, ¿está bien? Va a ser igual a la corriente que sale. Entonces, mira, quiero que te fijes acá. ¿Qué pasa si yo tomo esto de acá, está bien, y lo junto con esto de acá? Y luego, ¿qué pasa si tomas esto de acá con el A, está bien, y lo juntas con esto de acá? A ver, lo voy a ordenar de esa manera, ¿no? Y ya, este es solamente un paréntesis que quiero hacer. Entonces, por acá, 4 va a ser igual a medios. En realidad sería, mira, esto de acá, júntalo con esto de acá, sería a menos 0/2. ¿Está bien? Sumado, juntas esto de acá con esto de acá, sería a menos b/2. Entonces, ¿qué quiero que te des cuenta acá? Que esta corriente, esto de acá, ¿qué significa esta corriente que sale? Porque es a menos 0, es decir, un potencial sobre la resistencia 2. Estamos, es una corriente. Lo mismo acá, ¿no? ¿Qué es A menos B sobre 2? A menos B sobre 2 es esta corriente de acá. ¿Está bien? Y acá se cumple, ¿no? Porque la corriente que entra al nodo, que son 4 amperios, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Está bien? Entonces, cuando tú aplicas el potencial de nodo, en realidad estás aplicando la primera ley de Kirchhoff, pero de una manera eh, que se te haga un poco más sencilla las operaciones, ¿no? Y ya. ¿Por qué quiero que entiendas esto? Porque acá
en este problema, em, a ver, mira, primero, ¿sí o no que cuando te dije que cuando tenías un potencial junto a una fuente de voltaje, tenías que aplicar un supernodo? Está bien. Entonces, imagínate que agarras este supernodo, ¿sí? ¿Puedes calcular la corriente que sale? Sí, porque tienes la resistencia. Por acá también, por acá también, por acá también, por acá también, por acá también. ¿Dónde viene el problema? Aquí. Yo no puedo calcular qué corriente sale por acá. ¿Por qué? Porque es una fuente de voltaje. Entonces yo no tengo una resistencia o algo que me ayude a hallar esta corriente y estamos. Entonces, como yo no puedo hallar esta corriente, tampoco puedo aplicar supernodo en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Amplío mi supernodo. ¿Estamos? Entonces, al final, el supernodo que yo tomo sería todo esto de acá. ¿Qué pasa si yo agarro todo esto de acá? ¿Tengo esta corriente? Sí. Acá, sí. Sí, 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 sí. Y acá también, ¿no? Entonces sí puedo aplicarlo. ¿Está bien? Entonces es lo que vamos a hacer acá. Entonces por acá dices supernodo, ¿qué sería? BF, BE, BD, ¿no? Entonces, igual, lo tomas como un supernodo, pues, ¿no? Como dice. Entonces, ¿qué fuentes de corriente salen o ingresan a este supernodo? Solamente esto, ¿no? Que como está saliendo del supernodo, vas a poner -6. Estamos. -6 igual, vas de uno en uno, ¿no? B sub F, abres paréntesis, y las resistencias que estén adyacentes a B sub F. ¿Quiénes son? Esta y esta, ¿no? La inversa de uno es uno, por eso simplemente sumas uno más uno. Sumas, ahora vas con el otro potencial que es B sub B. Abres paréntesis. ¿Y qué resistencias están adyacentes a B sub B? Uno, uno y uno, ¿no? Entonces sería uno más uno más uno. Ahora con el otro potencial, B sub D. Abres paréntesis. ¿Y qué resistencias están adyacentes? Esta y esta, ¿no? Sería uno más uno. Voy a moverlo porque me va a faltar espacio. Ya. Ahora tienes que restar, ¿está bien? Cada una de estas con su potencial opuesto. Entonces, vienes por acá, este uno. ¿Cuál es su potencial opuesto? B sub A. Entonces restas uno por B sub A, que es simplemente B sub A. Por acá sería B sub T, que es tierra, ¿no? Que sería cero. Entonces, menos uno por cero, voy a ponerlo. Y ahora te vas con estos de acá. El opuesto de esto sería B sub A, el opuesto de esto B sub B, y el opuesto de esto sería cero, ¿no? Entonces, de frente voy a poner menos B sub A y menos B sub B. Mm, ya. Y ahora con estas dos de acá, el opuesto es cero y acá el opuesto sería B sub C, ¿no? Entonces, por acá voy a moverlo. Menos B sub C. Ya. Ahora, esta ecuación es la que tienes de ese supernodo, pero también tienes dos ecuaciones internas, ¿no? Y ojo que tienes que fijarte en el sentido, ¿no? Siempre vas a ir de más a menos. Entonces, como acá está el más, vas en este sentido, así. Entonces sería, voy a ponerlo de este color, B sub E menos B sub F igual a 4 voltios, ¿no? Que es el valor de la fuente de voltaje. Ahora por acá, como está el más acá, vas a ir en este sentido. Sería B sub E menos B sub D igual a 4 voltios también, ¿no? Entonces ahí tienes ya tres ecuaciones.
Ahora, eh, vas a aplicar nodos acá, acá y acá también, ¿no? A ver, vamos. Nodo B sub A. Eh, si te fijas, no hay ninguna fuente de corriente que entre o que salga, ¿no? Entonces simplemente pones cero. Cero igual pones tu potencial B sub A, abres paréntesis y la inversa de todas las resistencias que estén adyacentes, ¿no? Que es uno, 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 uno. Entonces sería, de frente pongo 4, ¿ya? Sería la suma de esto y esto. Y restas cada una de esas con su potencial opuesto. El opuesto de esto sería cero. El opuesto de esto sería B sub F, el opuesto B sub B y el opuesto B sub B. Sería menos B sub F, menos B sub E y menos B sub B. ¿Estamos? Ahora con el potencial, con el nodo B. Nodo B sub B. Tampoco hay fuentes que ingresen o que salgan, pones cero. Tu potencial B sub B. La suma de las inversas, en este caso son 3. Y restas el opuesto. Menos B sub A, menos B sub E y menos B sub C. Ahora, en el nodo B sub C, acá sí hay una fuente de corriente que ingresa, ¿no? Y como ingresa, entra, vas a poner más 6, ¿no? Igual a B sub C. Las resistencias adyacentes, uno más uno sería 2 y restas el opuesto, ¿no? Sería B sub B menos B sub D, menos B sub B menos B sub D. Ya está. Entonces, mira, ahora tienes acá una incógnita. A ver, ¿cuántas incógnitas tienes, no? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si tienes 6 incógnitas, necesitas 6 ecuaciones, ¿no? Acá ya teníamos 3, ¿no? Esta es la primera ecuación, esta es la segunda, esta es la tercera, esta sería la cuarta, la quinta ecuación y esta sería la sexta ecuación, ¿no? Entonces, ya tienes 6 ecuaciones, tienes 6 incógnitas, vas a hallar todos los potenciales, ¿no? Y justamente es lo que te piden, ¿no? B sub A, B sub D y B sub F, ¿no? Entonces, resolviendo las 6 ecuaciones, ya te salió el problema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ya. A ver, este problema es una combinación entre Thevenin y, y redes simétricas, ¿no? Ahora, leyendo el problema, te pide máxima transferencia entre los terminales A y B, ¿no? Determina el valor de la resistencia R en el enrejado simétrico. Ya, entonces, vamos a poner a ver esto por acá. Ya, recuerdo que cuando tú tenías redes simétricas y tenías, vamos a poner acá una red simétrica así, y tú podías dividir en cuatro, ¿no? Y esta parte era igual a esto, igual a esto, igual a esto. A esto se le llamaba red simétrica de un cuarto, ¿no? Y la resistencia de un pedacito de esto de acá, de este pedacito chiquito, a la que vamos a llamar resistencia de un cuarto, iba a ser igual a la resistencia total, o sea, la resistencia de todo en su conjunto. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. ¿Está bien? Eh, Nota que como todas las resistencias son iguales, si tú divides en cuatro, los cuatro pedazos van a ser iguales, ¿no?
Entonces, por eso es que vamos a aplicar acá red simétrica un cuarto. Entonces, ahora el punto es cómo divides esto entre 4, ¿no? Porque exactamente si tú pasas por acá, vas a pasar por esta resistencia, igual por acá. Entonces, lo que tienes que hacer es dividir esta resistencia en dos. Entonces, si yo tengo esta resistencia de valor R, ¿está bien? ¿Cómo la divido en dos? Simplemente de esta manera, ¿no? Acá y acá. Ahora, ¿qué valor tiene que tener estas dos resistencias? Si están en paralelo, esto tiene que valer 2R y esto 2R, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú aplicas, ¿no? La resistencia equivalente te va a salir R. ¿Estamos? Y además yo quiero que esta resistencia sea igual a esta resistencia para que yo pueda dividir justamente a la mitad, ¿no? Entonces te va a quedar de esta manera. Así, por acá otra resistencia. Esta resistencia que dividimos en dos. Por acá también. Esta de acá y esta de acá. Ahora, cuando tú tengas redes simétricas en un cuarto, todas las resistencias que tú encuentres de manera horizontal, así, las vas a poner en qué? En cortocircuito. ¿Por qué? Porque no va a pasar corriente por esas resistencias. ¿Está bien? Entonces, todas las resistencias que tú encuentres de manera horizontal, vas a ponerlo en cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Cortocircuitamos. Ahora sí, dividimos, ¿no? Si tú divides por acá y divides por acá, ya. Imagínate que dibujé todo completo, ya, pero para ahorrar tiempo no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que te va a quedar? Esto de valor R, esto de valor R, esto de valor R, y por acá te va a quedar 2R, ¿no? Entonces, ahora, ¿entre qué puntos tienes que hallar la resistencia equivalente? Entre la entrada, que sería este punto, ¿no? Vamos a llamarle, que es el punto A, y entre el punto donde haces el corte, que es este de acá. ¿No? Vamos a llamarle así. Entonces, la resistencia equivalente sería entre esos dos puntos. Acá tienes R y R en paralelo, te quedaría R medios. Por acá te queda 2R, ¿no? Equivalentes. Acá aplicas serie, te quedaría una resistencia en paralelo con 2. Ya, a ver, si tú sumas esto con esto, te va a salir 3R medios, ¿no? 3R medios y acá R, ¿no? Este sería el punto A, este también sería el punto A, este sería el punto C y este sería el punto C. Entonces ahora simplemente aplicas paralelo, ¿no? Te va a salir, no, acá es 2R. Te va a salir que entre A y C va a haber una resistencia de 6R séptimos. ¿Estamos? Te va a salir esto de acá. A, C. Me parece que puedo moverlo acá. Ya. Entonces, em, a ver, voy a copiar esto, voy a pegarlo acá y voy a recortar. Listo. Entonces, ¿para qué hicimos eso? Porque yo puedo borrar todo esto de acá, ¿está bien? Y en lugar de todo eso, poner simplemente 6R séptimos. Entonces ya simplifiqué el circuito, ¿no? Y ahora lo que queda es hallar Thevenin, ¿no? Primero,
Recuerda que el primer caso de Thevenin era cuando solo tenías fuentes independientes, fuentes de corriente y voltaje independientes. El segundo caso es cuando tienes fuentes independientes, pero también fuentes dependientes de corriente y de voltaje. Y el tercer caso es solo cuando tienes fuentes independientes, fuentes dependientes, ¿no? Sumas, ya. Y si te das cuenta, acá tienes fuentes dependientes y fuentes independientes también. Entonces te encuentras en el segundo caso. Para resolver Thevenin en el segundo caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como nos piden Thevenin entre A y B, vas a hacer esto de acá. Voltaje OC igual a voltaje AB, ¿no? Vamos a calcular este voltaje. ¿Qué significa OC? Voltaje en open circuit o circuito abierto, ¿no? ¿Qué significa circuito abierto? Que por un momento te vas a olvidar que, a ver, que esto está conectado a algo, ¿no? Tú vas a trabajarlo en circuito abierto, o sea, para ti no va a estar conectado a nada, ¿estamos? Entonces, eso significa voltaje en circuito abierto o lo que nosotros llamamos voltaje AB, ¿no? Entonces, tienes que resolver el circuito para esto abierto. ¿Listo? Entonces, recuerda que, a ver, mira, por acá nos dicen que viene la corriente I sub X, ¿no? Entonces esa corriente tiene que venir por acá, tiene que venir por acá y tiene que venir por acá, ¿no? Y esa misma corriente pasa por acá. I sub X, I sub X. ¿Está bien? Ahora, si esta corriente es I sub X y toda esta corriente va por acá, sí o no que por acá tiene que haber una corriente I igual a cero, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es algo que vamos a utilizar ahorita. ¿Por qué? Porque acá hay una fuente de corriente de 50 I sub X. Entonces, si por acá viene 50 I sub X, ¿está bien? Y por acá viene cero, toda esta corriente se tiene que ir por acá. 50 I sub X. Y como esto está en circuito abierto, imagínate que alguna corriente pase por acá. No tiene cómo volver al circuito. O sea, no tiene un camino para volver al circuito donde está, ¿no? Entonces, por eso se dice que por acá hay una corriente cero también. ¿Está bien? No puede pasar corriente por acá porque no tiene cómo volver al circuito. Entonces, si por acá pasa una corriente cero también, toda esta corriente va a venir por acá. 50 y sub X. Ojo que va en el sentido de abajo hacia arriba. Entonces, tú puedes decir que tu voltaje de AB va a ser igual a esta corriente. ¿Por qué esta corriente? Porque tú estás yendo de A hacia B. Entonces tú quieres una corriente que vaya de A hacia B, en ese sentido. ¿Está bien? Pero esa corriente en ese sentido va a ser el negativo de esta corriente, ¿no? Que va hacia arriba. Entonces sería menos 50 y sub X multiplicado por la resistencia que es 40 kiloohmios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te faltaría para hallar B sub AB? Simplemente y sub X. ¿Y dónde hallamos eso? En este circuito de acá. ¿Ya? Y acá vamos a aplicar simplemente la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces empiezas por acá y si tú cierras todo esto de acá, si llegas al mismo potencial tiene que ser cero, ¿no? Entonces dices cero igual vas en este sentido. Lo primero que te encuentras es un menos, entonces por eso pones menos 5 milivoltios. Sigues por acá y recuerda que por acá pasa la corriente I sub X. Y como estamos en el sentido de la corriente, pones más I sub X por 1,1 kiloohmios. Sigues por acá y lo primero que te encuentras es un signo positivo.
Por eso vas a poner más V, sería este valor, ¿no? Todo esto de acá. 2,5 por 10 a la menos 4 V sub X. ¿Está bien? Pero si te das cuenta, V sub X es igual a V sub AB, ¿no? V sub X es igual a VAB. ¿Ya? Y acá tienes dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Entonces, si resuelves estas dos ecuaciones, te va a salir el valor de B sub X, que también es el valor de B sub A. ¿Está bien? Entonces, no está complicado resolver esto, ¿no? Simplemente lo resuelves y vas a hallar B sub AB o lo que llamamos voltaje en circuito abierto o también se llama voltaje de Thevenin. ¿Está bien? Entonces resolviendo esto vas a hallar V de AB, que es el voltaje de Thevenin. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que calcular? Eh, el, lo que llamamos la corriente de cortocircuito. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Es la corriente que pasa cuando cortocircuitamos A con B. Ahora vas a cortocircuitar esto. ¿Está bien? Y eso mejor lo hago con otro color. A ver. Un color morado. Entonces ahora vas a calcular I de cortocircuito. ¿Listo? Cuando tú haces cortocircuito acá, ¿no? Este nodo va a ser A, pero como es el mismo conductor, esto también va a ser A, ¿no? Entonces al final, fíjate que B sub X va a ser igual a A menos A. En otras palabras, vale cero, ¿no? Entonces, B sub X vale cero. ¿Listo? Ahora, esta corriente va a pasar por acá. A ver, ya. A lo mejor borro esto de acá para que no se confunda. Y vamos de nuevo. Cuando tú haces el cortocircuito acá, este voltaje va a ser A, este potencial también va a ser A. Y entonces, si tú aplicas la ley de Ohm acá, ¿no? Voltaje igual a I por R, el voltaje acá es cero, ¿no? Igual a I por R. Entonces, como esto es cero y R no puede ser cero, ¿quién tiene que ser cero? Tiene que ser la corriente I. ¿Estamos? Entonces, esta corriente I tiene que ser igual a cero. Entonces, si esta corriente es igual a cero, todo esto de acá va a pasar por acá, ¿no? Entonces, por acá va a haber una corriente de 50 I sub X, ¿sí? Ahora, la corriente ICC se define en el sentido de A hacia B, o sea, en este sentido. Entonces, tú puedes decir que ICC va a ser el inverso de esta corriente. O sea, sería menos 50 I sub X. ¿Está bien? Y habíamos dicho que B sub X vale cero, ¿no? Entonces, solo tienes que hallar I sub X y ya está la corriente de cortocircuito, ¿no? Y eso lo vamos a hallar por acá. Entonces, recuerda que habíamos dicho que B sub X vale cero. Entonces, cualquier cosa multiplicada por cero te va a dar cero. Y al final esta fuente se va a reducir a cero, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo representa una fuente de voltaje reducida a cero? Simplemente como cortocircuito, ¿no? Voy a ponerlo morado mejor. Cortocircuito. Entonces es como si no hubiera ninguna fuente, ¿no? Entonces nuevamente empezamos de acá y cerramos. Entonces cero va a ser igual. Lo primero que te encuentras es un menos, pones menos 5 milivoltios. Vienes por acá
Y como vas en el sentido de la corriente, pones más I sub X por 1,1 kilo ohmios, ¿no? Entonces, ya no hay nada más acá. Recuerda que esta fuente está reducida a cero. Y de acá puedes hallar I sub X, ¿no? Y si tienes I sub X, tienes ICC. Ya está, ya te salió. Entonces, al final, por Thevenin, te va a salir esto de acá. Vas a tener una fuente del valor de el voltaje de Thevenin, que ya lo hallaste de estas ecuaciones, en serie con una resistencia de Thevenin, donde la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin entre ICC. ¿Está bien? Ahora, recuerda que esto está entre los potenciales A y B. Es donde nosotros hemos hallado, entre A y B. ¿Sí? Pero entre A y B, ¿te acuerdas que había una resistencia de 6 R séptimos, ¿no? ¿Qué es lo que te piden a ti? B sub X y R, ¿no? Entonces, si tienes esto de acá y tienes esto de acá, em, ya es simplemente resolver este pequeño circuito, ¿no? Ah, no. Acá, mira, lo que te dicen es máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Recuerda que por el teorema de máxima transferencia, esto, que por lo general lo llaman RL, para la máxima transferencia RL tiene que ser igual a RTH. ¿Estamos? Em, entonces, la resistencia de Thevenin tiene que ser igual a 6 R séptimos. ¿Estamos? Entonces, esto ya lo conoces, recuerda. Ya conoces esto, conoces esto también. Si ya conoces esto, vas a conocer R, ¿no? Entonces, al final, ya conoces esto y conoces esto de acá, ¿no? Lo primero que te piden ya te salió. ¿Estamos? Em, y lo otro que te piden es B sub X, pero B sub X es esto de acá, el potencial entre A y B, ¿sí? Entonces simplemente calculas la corriente que pasa por acá y lo multiplicas por esto de acá. Y ahí te va a salir B sub X. ¿Estamos? Eso sería, ¿no? Entonces en este problema has repasado lo que es redes simétricas de un cuarto. Recuerda que cuando tengas una resistencia horizontal lo pones como cortocircuito. Y la resistencia en vertical lo tienes que dividir en dos de esta forma, ¿no? Esto vale para cualquiera, ¿no? Si esto es uno, acá va a ser 2 2. Si esto es 2, esto va a ser 4 y 4. Esto ya te sirve para dividir en dos cualquier resistencia. Luego vas a hallar la resistencia entre A y C, que es esto de acá. Y como te encuentras en el segundo caso de Thevenin, vas a hallar el voltaje en circuito abierto y la corriente de cortocircuito, ¿no? Teniendo esos dos, armas tu circuito equivalente y esto ya es resolver un circuito simple, ¿no? Y ya, eso sería el problema 3. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya. A ver, acá en el problema 4. Mira, dice, en el circuito, si la lectura del amperímetro es cero, ¿estamos? Determina el valor de la resistencia R y la potencia de 4 amperios. ¿Está bien? Ahora, eh, un amperímetro ideal internamente es un instrumento de medición cuya resistencia es casi cero, ¿no? Es muy cercana a cero. Pero en lo ideal nosotros decimos que es igual a cero. ¿Está bien? Ahora, si tú tienes un cable donde la resistencia es cero, en otras palabras están diciendo que es un cortocircuito, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poner acá.
vamos a reemplazar este amperímetro por un cortocircuito. ¿Estamos? Por un cortocircuito, ya. Entonces, si esto está en cortocircuito, es el mismo conductor, tú puedes decir que el potencial que hay acá, que es V, va a ser igual al potencial que haya acá, que también es V, ¿no? Y además, ¿qué te dice? Que la lectura es cero. Entonces, la corriente que pase por aquí va a ser cero. ¿Está bien? Ahora, cuando tú tienes que en un cable, este, la corriente sea cero, esto lo puedes representar como un circuito abierto, ¿sí? Ahora, puede ser un poco contradictorio representarlo como circuito abierto y como cortocircuito a la vez, ¿no? Pero cuando lo tomamos como cortocircuito ya tomamos la propiedad, digamos, de que V, este V de acá va a ser igual a este V de acá. Ahí ya aplicamos el cortocircuito. Pero para temas de cálculo o, digamos, para ecuaciones, vamos a tomarlo esto como circuito abierto. ¿Está bien? Entonces, simplemente borramos esto de acá. ¿Por qué como circuito abierto? Porque te están diciendo que la corriente es cero. Pero recuerda, como existe el amperímetro, el potencial es el mismo acá y acá, ¿no? El potencial es el mismo acá y acá, porque son el mismo conductor. Pero lo escribo como circuito abierto porque la corriente es cero. ¿Está bien? Y ya, entonces ahora lo único que queda es resolver el circuito mediante lo que... A ver, acá creo que conviene más potenciales de nodos, ¿no? Porque con corriente de mallas creo que son muchas mallas. Entonces vamos a aplicar corriente, potenciales de nodos. Como estos tres puntos son tierra, voy a unir esto de acá, así, ¿sí? Y primero vamos a empezar acá. A ver, como aquí tengo un potencial A y un potencial B unidos por una fuente de voltaje, lo tomo como supernodo. Entonces digo, supernodo AB, ¿no? No hay fuentes de corriente que ingresan o que salgan, pongo cero. Igual empiezo con el A, la inversa de las resistencias, que en este caso, mira, sería esta de acá y esta de acá, ¿no? Sería un tercio más un tercio, más el potencial B, las resistencias adyacentes sería un noveno más un sexto. Estamos ahora a restas, cada una de estas por sus opuestas, ¿no? Un tercio, su opuesto sería esto de acá, que vamos a llamar C, por C, menos un tercio, su opuesto es tierra, o sea, cero, menos un noveno por su opuesto, que sería cero, menos un sexto por su opuesto, que sería C. Eh, ya, esto es en el supernodo AB. Ahora vas en el nodo C. Aunque tampoco es necesario, ¿no? Porque mira, si esto es cero y acá hay una fuente de 12, C vale 12, ¿no? Y la ecuación interna es que de más a menos, B menos A tiene que valer 12 voltios. Y mira, al final tienes tu incógnita A, incógnita A, incógnita A, incógnita B, ¿no? C ya no es una incógnita, ¿no? Porque ya sabemos cuánto vale. Entonces tienes dos ecuaciones, dos incógnitas, ya tienes A y B. Ya puedes hallar A y puedes hallar B. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que quiero hallar yo de este circuito, no? Porque recuerda que cuando dos circuitos están unidos solamente por un cable, al final son independientes el uno del otro. ¿Por qué se dice que son independientes? Porque por acá también va a pasar una corriente igual a cero. ¿Está bien?
Es como si estos circuitos estuvieran separados, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono eso con este V? Entonces, lo que tengo que hallar acá es V. Ahora, ¿cómo hallo V? A ver, podrías ir por acá, ¿no? De acá cierras tu malla por acá, así. Entonces, empiezas 0, va a ser igual. Si vas en este sentido, lo primero que te encuentras es un negativo. Entonces sería -12. Por acá va a pasar una corriente que es la que yo quiero hallar, corriente I, más I por 2 más I por 6. De acá vas a hallar I, ¿no? De acá te va a salir I. Y entonces dices, agarras ahora esto de acá, ¿no? V menos 0, ¿no? Dividido entre la resistencia 6 va a ser igual a la corriente en este sentido, que es I, ¿no? Porque la corriente va en este sentido. Entonces eso sería igual a I. Entonces ya tienes I, ya tienes V. ¿Está bien? Y ese V lo vamos a usar acá. Ahora acá vamos a aplicar de frente corriente de mallas, ¿no? Porque son solo 3 mallitas. Ya. Entonces por acá va a haber una corriente I sub 1, por acá I sub 2, por acá I sub 3. Esto, a ver, esto voy a poner acá, y esto acá, y esto más arribita. Ya. Entonces, acá, que es el otro circuito independiente, vas a aplicar corriente de mallas, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto vale V. Y si esto vale V, este, esto puedes reemplazarlo por una fuente de más menos V, ¿no? Porque esto es 0 y esto es V, entonces esto se comporta como una fuente de valor V, ¿ya? Pero eso lo vamos a aplicar después. Por ahora aplica tu corriente de mallas, ¿no? Primero en esta malla de acá. En la malla 1 em, no hay fuentes de voltaje, ¿no? A ver, primero. Recuerda que tú no puedes escoger esto como una malla. ¿Por qué? Porque acá tienes una fuente de corriente. Y como tienes una fuente de corriente, no puedes ir por acá. Entonces, como no puedes ir por ahí, escoges otra ruta, ¿no? Digamos esto de acá, por acá. ¿Está bien? Entonces, 0 va a ser igual. Si tú vienes en este sentido, lo primero que te encuentras es un signo más. Entonces pones más 6 voltios. Y ahora pones la corriente, o perdón, las resistencias, ¿no? Si vienes por acá así, este I1 se va a encontrar con 4, con R y con 2. ¿Estamos? Entonces, ese I1 se va a encontrar con 4, con R y con 2. Si sigues por acá, ahora el I3 es quien se va a encontrar con 2. Pero acá también tienes que restar. ¿Qué cosa vas a restar? La corriente vecina. Entonces, mira, si tú vienes por acá, mira que hemos sumado las corrientes que están dentro de mi malla, ¿no? Que sería I1 e I3. Eso hemos sumado. Ahora, ¿quiénes voy a restar yo? Las corrientes que estén fuera de mi malla. ¿Quiénes están fuera de mi malla? I2. Está fuera de mi malla, pero también toca resistencias que están en mi malla, ¿no? Por eso es que voy a restar. Entonces sería -2 por I2. O sea, esta corriente por esta resistencia. Y acá también, ¿no? -2 por I2. ¿Sí? Esto es lo que llamas corriente vecina o
corriente, no recuerdo cómo se llama. Ya, pero lo importante es que te fijes esto de acá. Tú vas a sumar las corrientes que estén dentro de tu malla, I1 e I3, ¿no? Entonces, si tú sigues por acá, ves que I1 se va a encontrar con 4, con R y con 2. Si sigues tu malla, acá va a haber ahora I3 que se va a encontrar con 2. ¿Y qué vas a restar? Los que estén fuera de tu malla. Fuera de tu malla, pero que toquen tu malla, ¿no? Entonces, este I2 está fuera, sí, pero toca en 2 y toca en 2. Entonces, restas ese I2 con las resistencias que toquen. ¿Está bien? Eso sería en la primera. Ahora, vamos por esta malla de acá. Sí, no podría ir por acá, ¿por qué? Porque tengo la fuente de corriente. Entonces, escojo esta de acá. Vamos a empezar acá, ¿no? Si tú vas en este sentido, lo primero que te encuentras es un más. Entonces, por acá, 0 igual a más 18. Y de nuevo, sumas las corrientes que estén dentro de tu malla, que en este caso es I2, y lo multiplicas por lo que toca, ¿no? 2 y 2. Sería 4. Y ahora vas a restar las corrientes que estén fuera de tu malla, que son I1 e I3, pero que estén fuera y toquen, ¿no? En este caso, I1 está acá afuera, pero toca en 2. Entonces, restas I1 por 2. Lo mismo acá. I3 está afuera, pero toca en 2. Entonces, restas I3 menos, no, perdón, I3 por 2, ¿no? Ya está. Ahora, fíjate que acá tienes esta fuente que todavía no hemos usado, ¿no? En ninguna de estas dos ecuaciones. Y de alguna manera tienes que usarla, ¿no? Entonces, fíjate que esta corriente I1 va a ser una corriente que viene por acá, ¿no? I1. Y esta corriente I3 es una corriente que va hacia arriba, I3. Entonces, si tú ves la figura, puedes decir que 4 va a ser igual a la corriente que va en su sentido, que es I1, menos la corriente que va en contra de él, que es I3, ¿no? O sea, I1 menos I3. ¿Está bien? Ahora, ¿qué incógnitas tienes acá? Tienes tu incógnita I1, tienes I2, tienes I3, pero también tienes R, ¿no? Entonces tienes cuatro incógnitas. Tienes una, dos, tres ecuaciones. Te falta una ecuación para que puedas resolver todas estas incógnitas. ¿De dónde hayas esa ecuación? De V, ¿no? Recuerda que la corriente I1 va en este sentido. ¿Está bien? Entonces, si vas en ese sentido, dices 0 menos V, porque estoy yendo en este sentido. 0 menos V sobre la resistencia 4 va a ser igual a esa corriente que es I1. ¿Está bien? Entonces, esta es tu cuarta ecuación, ¿no? Tienes una, 2, 3, 4. Ya vas a hallar estas cuatro incógnitas, ¿no? Y una de ellas es R, que es lo que te piden. Entonces ahí ya tienes lo primero que te piden. Lo otro que te piden es la potencia en la fuente de 4. ¿Está bien? Entonces, potencia es igual a V por I. Lo que tienes es I, ¿no? Que es 4, eso es fijo. Lo que tienes que ver ahora es el voltaje acá. ¿Cómo es el voltaje? Bueno, simplemente puedes tomar este camino, ¿no? Vamos a llamar a esto M y esto N, pues. Entonces dices, voltaje MN va a ser igual. Suponte que por acá viaja una corriente I. Entonces sería 2 por I. Y como lo primero que te encuentras es más, pones más 6, ¿no? Y ahí ya llegaste a N. Entonces voltaje MN va a ser igual a esto de acá. Ahora, ¿I a qué va a ser igual? Fíjate que la corriente I a favor tiene la corriente I3, porque la corriente I3 viaja en este sentido, ¿no?
pero en contra tiene la corriente I2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dices? Que I1, perdón, I va a ser igual a la corriente que está a favor de esa corriente, que es I3, y le restas la corriente que está en contra, que es I2. Entonces, I2 e I1, I3, perdón, ya lo tienes. Entonces, si tienes esto, tienes I. Y si tienes I, tienes B sub M, ¿no? Y si tienes B sub M, ya tienes la potencia que te piden. ¿Está bien? Eso sería este problema. Ahora, yo creo que lo novedoso de este problema es el amperímetro, ¿no? Que si bien es cierto, es un cortocircuito, porque la resistencia es casi cero, lo he puesto como circuito abierto porque me dicen que eh, su lectura es cero, ¿no? Pero ¿dónde tomé su propiedad de cortocircuito? Diciendo que V es igual a este V, ¿no? Entonces, al final he tomado su propiedad de circuito abierto y su propiedad de cortocircuito. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Ya. Ya ahora sí entramos como PAMP, que es el tema nuevo, ¿no? Que va a venir. A ver, cuando tú tienes un OPAMP, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, cuando tienes el OPAMP de esta forma, vas a tener dos entradas y una salida, ¿no? Digamos, lo que importa que sepas del OPAMP es que en sus entradas esto va a ser un potencial V y esto va a ser un potencial V también. Y además que en sus entradas la corriente que ingresa va a ser igual a cero. Por acá esta corriente también va a ser I igual a cero. ¿Está bien? Eh, Eso es lo que tienes que saber sobre el OPAMP. Entonces, si eso lo aplicas acá, vienes y dices, por acá va a haber un potencial al que vamos a llamar V. Pero como esta es una entrada, esta otra entrada también tiene que ser de potencial V, ¿no? El mismo potencial. Y la corriente que ingrese a esta entrada tiene que ser cero, ¿no? Esta corriente es cero, esta corriente es cero. ¿Está bien? Y lo mismo, ¿no? Como esta es la entrada, toda esta corriente tiene que ser cero, sí o sí. ¿Está bien? Y mira, si la corriente es cero, ¿no? Por tu ley de Ohm, si la corriente es cero, el voltaje también es cero, ¿no? Y si el voltaje es cero, el potencial en estos dos puntos tiene que ser el mismo, o sea, V. ¿Estamos? Porque la corriente es cero. Ya. Em, ¿Y qué es lo que nos piden? I sub 0 y B sub 0, ¿no? Que es esto de acá y esto de acá. Ya, a partir de ahora, esto se transforma en un problema similar a los anteriores, ¿no? Porque ya has aplicado lo que sabes de la PAMP, que esto es igual a esto, y la corriente es cero, y acá la corriente es cero. Y fíjate que como este es el mismo conductor V, V, este también va a ser el potencial V, ¿no? ¿Listo? Entonces, por acá va a haber una corriente a la que vamos a llamar corriente I. Entonces, como vas en este sentido, dices, la corriente I va a ser igual a V menos cero, cero, perdón, V, entre la resistencia que es un kilo ohmio, ¿no? Esto sería V miliamperios. ¿Está bien? Pero como la corriente acá es cero, toda esta corriente tiene que venir por acá. Corriente I. ¿Sí? Porque la corriente acá es cero, ¿no? Toda esta corriente va a bajar por acá. Entonces al final yo lo que quiero es este potencial, vamos a llamarle A. Entonces como la corriente va en este sentido, vas en ese sentido, ¿no? A menos V sobre la resistencia que es un kilo ohmio va a ser igual a esta corriente I. ¿Que cuánto era?
V, ¿no? V miliamperios. A menos V va a ser igual mili con kilo se van, te queda V. Entonces, al final A va a ser igual a 2V, ¿no? Entonces, acá tiene su potencial de 2V. ¿Listo? Acá, este es su potencial cero. Y si vas en este sentido, te tiene que dar 4 voltios. Por eso es que esto es menos 4 eh, voltios también, ¿no? Porque tienes que ir en este sentido. ¿Estamos? Eh, ya. Ujú. A ver, si tienes que esto es 2V, puedes hallar esta corriente y puedes hallar esta corriente y esta corriente, ¿no? Ya, vamos a aplicar mallas acá, en este pequeño circuito. Ya, entonces vamos a llamar a esto I1 y a esto I2. Ya, ¿me conviene aplicar mallas? Sí, me parece que sí. Ya, vamos a aplicar mallas, a ver. Entonces, en esta malla de arriba vas a ir en este sentido, ¿no? Entonces, lo primero que te encuentras en este sentido es un más. Entonces, 0 va a ser igual a 4 y las corrientes internas, ¿no? Que es sumas la corriente interna, que es I1, multiplicado por sus resistencias, que sería 2 kilos. ¿Está bien? Eh, y esta corriente externa, digamos, no choca con ninguna resistencia, ¿no? Por eso es que no voy a restar nada acá. Pero, por ejemplo, si acá hubiera una resistencia R1, esta corriente I2 externa chocaría con esto, entonces tendría que restar menos R1 por I2. ¿Está bien? Pero en este caso no hay ninguna resistencia. Ya. De acá puedo hallar I1, ¿no? Que va a valer 2 miliamperios, menos 2 miliamperios, ¿no? Pasas a restar, divides, te sale menos 2 miliamperios. Listo. Menos 2 miliamperios. ¿Qué significa? Que he puesto la corriente mal, ¿no? La corriente tendría que ir en este sentido. Así. Ya está. Esto sería I1, esto también I1. Yeah. A ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que algo está mal acá. Momento. De hecho, va a haber una corriente que se va a ir Sí, por sí, sí, los sí, K sí, sí, ohmios por la hacia B. Tierra, ¿no? Sí. Sí, Y sí, esa sí, sí, misma sí, va a sí. pasar por el 4K. Ya. Sí, sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta, ya me di cuenta. A ver. ¿Por qué está mal lo que acabo de hacer? Mira. Porque veo que esta tierra está conectada acá, y está conectada acá, y está conectada acá. O sea, este circuito no está aislado de esta forma, ¿no? No es un circuito aislado. Entonces, por acá va a haber una corriente, por acá también, y lo que yo hice está mal. ¿Está bien? Porque acá he tomado como si fuera un circuito aislado y he tomado como si por acá solo existiera I uno, pero en realidad hay corrientes externas que no sé su valor. ¿Está bien? Entonces, lo que acabo de hacer está mal. Em, ¿Qué otro camino puedo tomar para hallar lo que me piden, ¿no? A ver, lo que yo quiero calcular es este nodo A, ¿no? Porque si tengo este nodo, voy a tener esta corriente, que va a ser esta corriente de acá, que va a venir por acá. Y si tengo esta corriente, voy a tener este voltaje, y ya tengo esto y tengo esto, ¿no? Entonces, mi trabajo ahora es hallar A. ¿Cómo es que hallo A? A ver, vamos a ver, ¿no? Eh, 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 em,
A ver, a ver, a ver. Ah, 2V. Tendría esta corriente. eh, Tendría esta corriente. También tengo esta corriente. Pero no sé si me sirve de mucho. Mm, 4, 2. Sube. Ideas. Ideas, Tengo ideas, que ideas. proponer corrientes. Una corriente que sale desde O al 1 kilovoltio va para el A y esa misma se separa directo a -4 y a V. O A ver, potenciales de nodos, lo que sea. pongo esta corriente. Sí, Ya. Y se esta separa corriente y se va a va. dividir en esto y en esto, ¿no? Sí, y tienes la relación del 1K y 1K que tiene que dar -4. Esa caída de tensión te tiene ¿Cómo, que cómo, dar cómo, menos cómo, 4. cómo? Un K y un K. O Ay, la sea, verdad, ajá, ¿no? sí. ¿Seguro? No, me parece que no. No, no, o sea, la corriente que sale desde cero, pasa por un K y va, se divide y se Ajá, subdivide en otras dos corrientes. sí. La otra corriente que va de un K, desde A a -4, esa es la caída de tensión que tienes que sacar. Esa te tiene que dar -4. A ver, a ver, Eso a ver, lo, vamos eso a lo ver. vas a usar para hallar el potencial de A. Lo mismo vas a aplicar abajito para hallar el 2 sube de ahí y ya tienes la corriente. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a lanzarnos con esa idea. Vamos a llamar esto una corriente I sub 1. Y esa corriente sería igual, si vas en este sentido, a menos A sobre eh, un kilo ohmio, ¿no? Eso sería menos A miliamperios. Esa corriente se va a dividir en esto y en esto. Ah, sí, 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 creo que sí, ¿ah? Ya. Esto vamos a llamarlo I2 y esto vamos a llamarlo I3, ¿no? I2 va a ser igual en este sentido a A menos V sobre 2 kiloohmios, ¿no? Sería sobre 2 miliamperios. Y esta corriente I3 va a ser igual a, en este sentido, A menos 4 sería A más 4 sobre un kiloohmio que sería miliamperio, ¿no? Ya. Y tú tienes que I1 va a ser igual a I2 más I3. ¿Qué gané con eso? Tengo A y A, pero acá tengo V. Mm, ya. Ahora sí, digamos que puedo aplicar esto, mira. Empiezo de acá, voy por acá y cierro acá, ¿no? O en otras palabras, que este voltaje tiene que ser 4. Entonces, voy en este sentido. Eh, y 1 por un kiloohmio lo sumo con I3 por un kiloohmio y eso me tiene que dar 4 voltios, ¿no? 4 voltios. Y ya está. Y 1 por un kiloohmio me va a dar menos A. Y 3 por un kiloohmio me va a dar A más 4 y es lo mismo. No, no hay nada. Y si aplico la equivalencia,
Voy a tener dos incógnitas. Necesitaría otra ecuación entre A y B. ¿Qué puede ser esto de acá? Mm, a ver. Menos A va a ser igual a A menos V medios más AQ más 4. Ya mira, acá tengo esta ecuación y tengo dos incógnitas. Necesitaría hallar otra relación entre A y V para hallar ambos. ¿De dónde saco esa relación? A ver. Por acá ya nos dimos cuenta que no se llega a nada. Puede ser por acá. Y si voy por acá, ¿a qué llego? Mm, A hacia 2 sube. No tengo esta corriente. Ah, ya. Creo que puede salir. A ver, vamos a llamar esta corriente. Esto menos esto sería menos 4 menos 2 sube sobre miliamperios. Entonces, A menos 2V va a ser igual a y 3 por uno sería A más 4. Y esto sería menos 4 más 2. No, 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 no. Y a ver, otra idea. Si no, paso al siguiente porque no se me ocurre nada. Alguien. Acá tengo que trabajar de forma que hay una relación entre A y V, ¿no? Este 2V todavía no lo uso, pero lo tengo que usar de alguna forma. ¿Cómo? No lo sé. A ver. mm, a ver, la última, si no, ya pasamos al siguiente problema, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que dar una relación entre V y A. Ya tengo esta relación, me falta una más. Mm, mm. Esta corriente. Ah, ya, 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 ya. Creo que ya. A ver. Es que allá sube con la parte de abajo. Sí, ¿no? Mira, tengo que al Luego, final hallar la otra relación me parece que es por acá. Esta corriente más esta corriente. A esta corriente llámale I4 y esta I5. Entonces esta y sin corriente en está en este sentido sentido contrario. va a ser menos 4 menos 2 sube miliamperios, ¿no? Si eso lo sumas con esto, que en este sentido va a ser 0 menos 2 sube eh, sobre 2 miliamperios va a ser igual a esta corriente I, ¿no? Y la corriente I es V miliamperios. Entonces, simplificas, simplificas. 2 2 te sale al final 4 menos 2V menos V igual a V, ¿no? Y acá por fin te sale que V vale 1. No lo había visto. Ya, listo. Entonces, a ver, resumen de lo que pasó aquí. Habíamos utilizado V para hallar esta corriente I, estamos, pero de alguna forma tenía que utilizar este potencial, ¿no? Si te das cuenta, no lo había usado y de alguna forma tenía que usarlo. Y de alguna forma tenía que yo hallar el potencial A, porque mira, si tengo este potencial, tengo esta corriente I2.
esa corriente I2 va a ser la misma que viaje por acá. Si tengo esta corriente, tengo este voltaje, y si tengo este voltaje, tengo V sub 0 ya, ¿no? Entonces, mi dificultad fue no darme cuenta de que la suma de estas dos corrientes era esta, ¿no? Aunque en realidad, la dificultad es ver si esa ecuación te va a servir o no, porque como te diste cuenta, yo fui por acá y no me sirvió. Fui por acá también y no me sirvió. ¿Estamos? Entonces, son cosas que te pueden pasar en el examen, em, como me acaba de pasar a mí, ¿no? Pero lo importante es que ya salió. Entonces, mira, si tienes V, ya tienes A. ¿Estamos? Si tienes A, vas a tener esta corriente I2, que es esta corriente de acá. Esta corriente I2 va a pasar totalmente por acá, porque la corriente I eh, acá es cero, ¿no? Entonces, como no hay corriente acá, toda la corriente se va a ir de frente para acá. Y este potencial es V, entonces dirías V menos V sub 0, ¿no? V menos V sub 0 entre 4 miliamperios va a ser igual a I2. Ya tenemos I2 y tenemos V, vas a poder hallar V sub 0, que es lo que te piden, ¿no? Esto ya lo tienes. Lo otro que te piden es I sub 0. Que ya tienes I sub 2, tendrías que hallar esta corriente, I sub 5, I sub 6, vamos a llamarle. Y la suma de estas dos corrientes te va a dar I sub 0, ¿no? Entonces, I sub 0 va a ser igual a I sub 2 más I sub 6. I sub 2 ya lo tenemos. I sub 6 va a ser igual, en este sentido, em, menos V sub 0, ¿no? Sobre un kilo ohmio, o sea, menos V sub 0 miliamperios. Entonces ya tienes I sub 6, tienes I sub 2, ya tienes I sub 0. ¿Estamos? Listo. Entonces, em, fíjate que hasta cierto punto del problema yo no tenía este A como incógnita, ¿no? No lo tenía. Pero ese A me ayudó acá en esta ecuación para hallar esta corriente I2, ¿no? Para armar esta ecuación. ¿Estamos? Entonces, a veces te tienes que aumentar una incógnita para que te ayude a resolver el problema, ¿no? Y lo otro que yo no me di cuenta es que, mira, si tú tienes este potencial U, este potencial y este potencial, tienes esta corriente y tienes esta corriente. Entonces, esta corriente ya la conoces, pero de lo anterior habíamos hallado esta corriente. Entonces, si tienes esto y tienes esto y tienes esto, vas a poder hallar V, ¿no? Que es lo que yo no me di cuenta. ¿Está bien? Pero ya salió, ¿no? Ese es el problema. Ahora, esto de acá es potenciales de nodos. ¿Está bien? ¿Te parece si lo dejamos, no? Porque es algo que creo que ya expliqué, pero lo voy a resolver igual y lo voy a pasar en PDF después al grupo, ¿ya? Esto también es Thevenin, que ya lo hemos hecho, lo voy a pasar, pero lo voy a resolver después. Lo que quiero es llegar a este problema que está interesante, mira, que también es de OPAM, ¿ya? Porque creo que tiene una manera bonita de resolverse y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Lo que acá te piden es RF, que es esto, y R1, que es esto, ¿está bien? Entonces, recuerda que en el OPAMP esto va a ser V, esto también va a ser V, ¿está bien? Y la corriente que pase por acá, I va a ser igual a cero, esta corriente I también va a ser igual a cero, ¿está bien? Entonces, esta corriente I sub B, como no va a pasar nada por acá, va a ir completamente por acá, ¿no? I sub B, ¿sí? Por acá va a ir una corriente I sub B. Y este potencial V, como es el mismo conductor, esto también va a ser V, esto también va a ser V. Entonces, en este sentido, la corriente I sub B va a ser igual a V menos cero, porque esto está conectado a tierra, dividido sobre R2. ¿Ya? Esto lo dejas por ahí. Ahora vienes por acá. Esto es V
esto también va a ser V. ¿Está bien? Entonces, por acá va a venir una corriente I y esa corriente I va a ser igual a, en este sentido, a V sobre R1. ¿Está bien? Y por acá viene una corriente I sub A, ¿no? I sub A. Si por acá sale una corriente I, por acá va a venir una corriente I sub A menos I. ¿Sí? Porque si tú sumas estos dos, te va a salir esto, ¿no? La corriente que entra igual a la corriente que sale. Y como esta corriente es I igual a cero, toda esta corriente de acá va a venir por acá. Entonces por acá va a viajar una corriente I sub A menos I. Entonces tomas este potencial y esta corriente, ¿no? En este sentido sería I sub A menos I va a ser igual en este sentido a V menos V sub 0 sobre RF. ¿Ya? Hasta ahora tenemos estas tres ecuaciones. Am, ya. Entonces reemplazamos I sub A va a ser igual, oh, perdón, restado con I que es V entre R1 va a ser igual a V menos V sub 0 de RF. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Y acá este V lo reemplazas acá, ¿no? De acá sacas que V va a ser igual a I sub B por R2. Entonces, eh, esto va a ser igual I sub A menos I sub B sobre R2 entre R1 igual a I sub B por R2 entre RF. O mejor, voy a pasar a multiplicar el RF, ¿ya? Voy a poner RF acá y RF acá. Igual a este RF ya lo pasé, me queda I sub B por R2 menos V sub 0. Pero V sub 0 te dan de dato, que es 20K por I sub B menos I sub A. ¿Está bien? Y ahora juntas todo. ¿Está bien? Este, juntas I sub A con I sub A. ¿Cómo sería? RF menos con menos te da más, pero como lo paso a restar me sale menos 20 kilo I sub A. ¿Está bien? Y acá voy a poner más. Acá I sub B. A ver, acá me sale I sub B menos 20K. Todo esto lo voy a pasar a restar. Entonces sería 20K. No, acá R2, ¿no? Menos R2 más R2 sobre R1. ¿Hasta ahí está bien? O en algo me equivoqué. A ver. Esto reemplacé y sub B es esto de acá. Está correcto. Multipliqué B. Está bien, ¿no? Ya. Ahora, aparentemente, no has resuelto el problema, pero mira, ¿qué pasa si tú, imagínate que tienes AX más BY igual a cero, ¿no? Que es la forma que nosotros tenemos. Esto sería un A y esto sería un B. ¿Estamos? ¿Qué es lo que te tienes que dar cuenta acá? Que estas son fuentes independientes.
independientes. O sea, esta corriente I sub A no puede depender de I sub B. O sea, X no puede depender de Y. Ahora, vamos a poner el ejemplo 3x más 2y, ¿no? Igual a cero. Esto tú lo puedes reordenar como x igual a menos 2y tercios. Entonces, si y vale 1, x valdría menos 2 tercios. Si y vale 2, x valdría menos 4 tercios. Y así. Entonces, cuando tienes esta forma, y depende de x o x depende de y. Entonces, están dependientes el uno del otro. ¿Qué tiene que pasar para que estas dos variables no estén, no dependan la una de la otra? Simplemente que A sea cero y B sea cero. ¿Estamos? Cuando A es cero y B es cero, esta ecuación se cumple independientemente de cuánto valga X e independientemente de cuánto valga Y. ¿Estamos? Entonces, es por eso que decimos acá que, a ver, RF menos 20K va a ser igual a cero. Entonces, RF igual a 20K, ¿no? Y RF es una cosa de los que nos piden que es 20K. ¿Estamos? Y lo mismo acá, ¿no? 20K menos R2. Me parece que R2 te lo dan de datos, sí, ¿no? Es un kilo. Va a ser igual, o perdón, más un kilo sobre R1 va a ser igual a cero. ¿Está bien? Em, ya. De acá te sale menos 19 kilo igual a menos. A ver, a ver, a ver. Acá algo está mal, ¿ya? Porque acá debería salir 19 sobre 20. Me acuerdo que sale R1. Y me parece que acá está el problema. Sí, ¿no? Acá. Que me faltó acá el RF. Mira, ¿ya? Acá. Y además que esto es negativo, ¿no? Porque esto de acá, R2 entre R1 por RF, es esto de acá. Entonces ahora sí. Este es negativo. Esto es R2, que es un kilo, por RF, que es 20 kilo, igual a cero. Acá sale 19 kilo. Y esto lo pasas al otro lado, te sale 20K entre R1. ¿Ya? Y ahora sí, R1 vale 20 entre 19. Ya está. Esas son las respuestas. ¿Listo? Entonces, lo interesante de este problema es que no necesitaste hallar IA ni tampoco IB para hallar esta ecuación, ¿no? Simplemente al darte cuenta que estas fuentes son independientes, IA no puede depender de IB. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando esto sea cero y cuando esto sea cero. ¿Está bien? Y lo último, a ver, esto también está interesante. El teorema de Bartlett. Ya, este es un problema que vino en la práctica 2, ¿está bien? Y es algo que no hice el seminario pasado porque pensé que no venía, pero vamos a hacerlo ahora. El teorema de Bartlett te dice lo siguiente. Cuando tú tengas un cuadripolo simétrico, ¿está bien? De esta forma, ¿sí? Esto va a ser una serie de resistencias y esto también. eh, Vas a separar, ¿no? Esto en dos, como lo hice acá, y vas a tomar solo una parte de ellas, ¿no? Esto va a ser A, esto va a ser B, ¿no? Tomas A, tomas B y tomas cuántos puntos hay acá. Está bien, ahorita voy a explicar esto, pero vas a hallar un RCC y un RHC.
AC. ¿Qué significa RCC? RCC va a ser una resistencia en cortocircuito. ¿Qué vas a cortocircuitar? Todo esto de acá. Cuando tú cortocircuites esto, vas a hallar un RCC, ¿no? Y RAC significa que lo vas a dejar así, ¿no? En circuito abierto. ¿Está bien? Entonces, todo esto de acá, según el teorema de Bartlett, a esto voy a llamarle C y D, va a ser equivalente a esto de acá. RCC, por acá también RCC, y esto va a ser un medio de RAC menos RCC. ¿Está bien? Esto va a ser el nodo C, esto va a ser el nodo C, esto va a ser A y esto va a ser B. ¿Está bien? Esto es lo que te dice el teorema de Bartlett. Ahora, ¿eso se aplicaba acá en este problema? Sí. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tú puedes partir esto a la mitad y esto es simétrico. 3, 3, 4, 4, 2, 2. Y ahorita vamos a ver cómo separar esto y cómo separar esto, ¿no? 12, 12. Entonces, en este problema se aplicaba Bartlett para que salga un poquito más rápido. Ahora, lo he hecho mediante simulaciones para que te des cuenta que este teorema es válido. ¿Está bien? Ahora mira, esta resistencia de 4 lo separé como 2 y 2. ¿Está bien? Porque está en serie la suma. Esta resistencia de 1 la separé como 2 y 2 en paralelo, y esta resistencia de 2 la separé en 4 y 4 en paralelo, ¿no? Porque si 4 y 4 en paralelo te va a dar 2, 2 y 2 en paralelo te va a dar 1. ¿Está bien? Y las conexiones las moví un poquito, pero para que te des cuenta que esto de acá, estas de acá van a ser las uniones que dice que Bartlett, estas de acá, ¿no? Que te dice Bartlett que vas a cortocircuitar o vas a hacer en circuito abierto. Entonces fíjate que acá dividí esto en dos y solo tomé esta parte. ¿Estamos? Entonces acá calculé en circuito abierto. O sea, date cuenta que acá abrí, abrí, abrí y abrí, ¿no? Abierto, 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 abierto. Entonces simplemente calculé la resistencia entre A y B. Está bien, y me salió 3 ohmios. Y lo otro es cuando cortocircuitas todo, unes todos esos puntos, te va a salir otra resistencia. Entonces, la resistencia en cortocircuito la pones acá y acá. Y la resistencia, un medio de la resistencia 3 menos 1,714 la vas a poner acá. ¿Está bien? Y si te das cuenta, este multímetro te está midiendo la tensión en esta fuente. Y este multímetro en esta fuente. Si te das cuenta es lo mismo, ¿no? Menos 15, punto 428. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto de acá es totalmente equivalente a esto de acá. ¿Está bien? Em, y fíjate que acá también te da lo mismo, ¿no? 8,572, 8,571, ¿no? Aproximado. Entonces, en el parcial del ciclo pasado también vino este teorema. Así que repásalo. Y Bartlett simplemente dice, ¿no? Tienes una red simétrica como esta de acá, la partes en dos, primero hallas la corriente en circuito abierto y luego la corriente en cortocircuito. Perdón, la resistencia en cortocircuito y la resistencia en circuito abierto. Tienes esto y tienes esto. Luego le das la forma que te doy acá, ¿no? RCC, RCC y un medio de RAC menos RCC. ¿Está bien? Y según la simulación sale lo mismo, ¿no? Entonces con esto compruebas que todo esto de acá es equivalente a esto de acá. ¿Está bien? Ya, eso era lo que quería explicar. Y ahora podemos resolver esto, ¿sí? A ver, por opamp esto va a ser V, esto también va a ser V. La corriente que pase por aquí va a ser cero y la corriente que pase por aquí también va a ser igual a cero. Ya. Y lo que te piden es V sub cero y la corriente I. Te das cuenta, es muy similar al problema anterior, ¿no? Así que probablemente apliquemos lo mismo. Ya.
Entonces, por acá va a venir una corriente que va a ser la misma por acá, ¿no? Porque por acá, este chiquitito, va a haber una corriente igual a cero. Entonces, la corriente en esta malla va a ser la misma, ¿no? Entonces, como es la misma corriente, acá una corriente I sub 1 y acá una corriente I sub 1, puedes aplicar divisor de voltaje, ¿no? Entonces, este voltaje se va a dividir en más un voltio y acá también más un voltio. ¿Está bien? Eso solo pasa cuando la corriente es la misma. ¿Está bien? Entonces, por eso puedo decir que esto es un voltio y esto es un voltio, ¿no? Entonces ya hallamos V, que equivale a un voltio. ¿Está bien? Em, Ahora hallas esta corriente, que va a ser igual a esta corriente porque por acá no pasa corriente. Entonces, esta corriente en ese sentido va a ser cero menos V dividido en 10 kilos, ¿no? O sea, sería 10 miliamperios. Pero V vale uno, entonces esa corriente vale menos uno sobre 10 miliamperios. Esa es la corriente que va a ingresar acá. Listo. Ya. Ahora, independientemente de lo que pase en este circuito, ¿está bien? La corriente que ingrese por acá tiene que ser igual a la corriente que salga por acá. ¿Estamos? O sea, imagínate que por acá pasa la corriente, se va a dividir por acá, por acá, por acá, por acá, pero al final, por la primera ley, todo que ingresa acá tiene que ser lo mismo a todo lo que sale acá. Entonces por acá va a pasar una corriente de menos uno sobre 10 miliamperios. ¿Está bien? Y ya. Mira, vamos a retroceder al problema anterior donde me estanqué acá. Ya. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que yo había aplicado acá corriente de mallas, ¿no? Y estaba mal. ¿Por qué? Porque estaba conectado a tierra. Y esta tierra hacía que este circuito no esté aislado. Esta tierra conecta acá y conecta acá. Y otra cosa es que incluso, imagínate, ¿no? Imagínate que no existiera esta tierra, tampoco existiera esta tierra y tampoco esta tierra. Entonces tú dices, ah, pero como no hay tierra, este circuito no se une con nada, entonces sí está aislado. Tampoco, porque internamente el OPAMP tiene conectada una tierra. ¿Está bien? Entonces, siempre que estés en un problema de OPAMP, ten cuidado con esto. Si ves una tierra, este circuito no está aislado. Si no está aislado, no puedo aplicar ni corriente de mallas, ni potenciales de nodos, ¿no? Porque va a haber corrientes por acá que no me van a permitir aplicar ese método. ¿Está bien? Cuando esté conectado a tierra. Pero si te das cuenta, em, acá, donde está, ¿cuál era el problema que estaba haciendo? Ah, esto, ¿no? Ya. Si te das cuenta, este circuito de acá no está conectado a tierra. Como no está conectado a tierra, puedo decir que sí está aislado. Y si es que sí está aislado, puedo aplicar el método que yo quiera. ¿Está bien? Ahora, otra cosa interesante acá es que, ¿te acuerdas? Te había dicho en el seminario presencial que hay dos formas en que los profes representan esto de acá. Una unión se puede representar mediante un punto o mediante una línea, ¿no? Mediante esto de acá. Cuando el profesor te represente esto, una unión con un punto, como ves acá, cualquier intersección así significa que no hay una interconexión acá. A ver, me explico. Significa, como acá hay un punto, el profesor te está diciendo que esto es una conexión. ¿Está bien? Pero acá ves una cruz. Entonces, eso significa que este es un cable y de forma independiente esto es otro cable. ¿Está bien? No se unen acá. ¿Estamos? Pero si tú ves que el profesor te da esto de acá, ¿no?
te está representando esto significa una unión. Creo que en el primer problema habíamos visto eso. A ver, a ver, a ver. Mm, acá, mira. Si te das cuenta, el profesor acá te lo ha representado como como un puentecito, digamos. Y acá también te puso el punto, pero el profesor pudo no haberte puesto el punto y simplemente haberte dicho que esto es así. ¿Está bien? Así. Y acá sí hay una conexión. ¿Estamos? Entonces tienes que tener cuidado con eso también. Y ya. Entonces, cuando tengas punto, esto no significa que no está conectado, ¿no? Entonces, ¿por qué recalco eso? Porque a veces, o bueno, creo que en el examen, puedes decir, por acá pasa una corriente I, por acá otra, por acá otra, por acá otra, y dices, ¿no? Y esta corriente va a ser la suma de estas tres. Pero no, la corriente que pase por acá, esta corriente I, va a ser la misma que pase por acá. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna conexión. ¿Está bien? Listo. Entonces, a ver, ahora vamos a... Me parece que aplicar potenciales de nodos. Me parece. Ya. Entonces, esto como es el mismo conductor, es un potencial V. Y esto, recuerda que es el mismo cable. Entonces, si a esto le llamas A, tú dices A menos B tiene que ser igual a esta fuente, ¿no? Que sería 6 voltios. Entonces, A va a ser igual a V más 6. Y V ya lo hallé, ¿no? V valía 1, entonces esto es un potencial de 7, ¿no? Esto es 1 y esto es 7. Entonces me faltaría hallar este potencial B y este potencial C. Y si tengo este potencial C, aunque mira, ya no es necesario, ¿ah? Porque ya tengo este potencial 7. Y si ya tengo esta corriente, y si tengo este potencial, tengo esto de acá. Si tengo esto de acá y esto es cero, tengo esta corriente. Si tengo estas dos corrientes, tengo esta corriente. Y si tengo esta corriente, tengo este voltaje, ¿no? Entonces, mira que yo iba a aplicar acá potenciales de nodos, pero me di cuenta que ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya hallé que esto es 7. Y eso es gracias a que me di cuenta de esto, ¿no? Como ya me están dando puntos, acá no hay conexión, entonces este es un solo cable. ¿Está bien? Entonces, si esto es 1, para que acá haya un potencial un voltaje de 6, eso tiene que ser 7. Entonces, a esto llámale ahora sí un potencial B. En este sentido, 7 menos B va a ser igual a la corriente, que es menos 1/10. ¿Estamos? Mili multiplicado por la resistencia, que es 20 kilo. Kilo con mili se va, y esto te queda 2, ¿no? 7 menos B igual a menos 2. B sale 9, ¿no? Ya tienes B, que es igual a 9. Entonces, ahora haya esta corriente de acá. Esta corriente de acá, vamos a llamarle pues I sub 1, ¿estamos? I sub 1, en este sentido, siempre fíjate en el sentido, va a ser 0 menos 9 sobre la resistencia, que es 20 kilos, ¿no? Eso es igual a menos 9, 20 miliamperios. ¿Está bien? Entonces ya tienes esta corriente. Y esta corriente que pasa por acá, vamos a llamar I sub 2, va a ser igual a I más I sub 2, ¿no? Perdón, I sub 1. Entonces I sub 2 va a ser igual a I, que es menos 2 sobre 20 miliamperios,
menos 9 sobre 20 miliamperios. Entonces, I sub 2 va a ser igual a menos 11 sobre 20. ¿No? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Sí está bien, ¿no? Menos 11 entre 20 miliamperios. Ya. Entonces, tienes esta corriente. em, Puedes hallar este voltaje. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dices, en este sentido, 9 menos este potencial, que es este de acá, V sub 0, sobre la resistencia de 10 kilo o así, va a ser igual a esta corriente I sub 2, ¿no? Acá me faltó el mili, que es menos 11 sobre 20 mili. ¿Está bien? Se va el mili, se va, me queda 2. Acá me quedaría 18 menos 2 V sub 0 igual a menos 11, ¿no? Entonces 2 V sub 0 me quedaría igual a 29 y V sub 0 sería 29 medios. Ya está. V sub 0 es una de las cosas que nos piden, ¿no? Ahora, ya tengo I2. ¿Qué me faltaría para hallar I? Esta corriente de acá. Vamos a llamarla I sub 3. Entonces, I sub 3 en ese sentido va a ser 0 menos V sub 0 sobre 10 kilo, ¿no? O sea, mili. Va a ser igual a I sub 3. Pero ya tengo V sub 0, o sea, sería menos 29 sobre 20 miliamperios. Entonces, como las tres entran, dices la suma de las tres, corriente que entra, las tres entran, es igual a la corriente que sale, pero como no sale ninguna, igual a cero. Entonces, I2 vale menos 11 sobre 20 y 3 vale menos 29 sobre 20. Eso sería igual a menos I, ¿no? Esto sale 40, ¿no? Sobre 20 sale 2. Entonces I vale 2. ¿Estamos? Ya te salió V sub 0 y salió I, que es lo que te piden. Ya, en este problema me parece que es importante esto, ¿no? Porque al conocer esto y al darte cuenta de esto, ya de frente ya está este potencial y te ahorraste el trabajo de aplicar cualquier método acá, ¿no? Y ahorraste tiempo también, ¿sí? Em, y listo, ¿no? Teniendo esto, tienes esta corriente, tienes este potencial. Si tienes este potencial, tienes esta corriente. Y así poco a poco vas armando y te va a salir, ¿no? Listo. Creo que aquí nos quedamos. Lo demás, los otros problemas que faltan resolver, los voy a resolver y se los voy a mandar junto con lo que he hecho ahorita, ¿sí? Si no hay preguntas, gracias a todos y espero que les vaya muy bien en su parcial. Igual si tienen alguna pregunta, mandan al grupo. Creo que voy a tener un poco de tiempo el martes, así que si tienen alguna duda, escriben al grupo o a mi personal. Y si puedo, con gusto les ayudo, ¿sí? Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Hasta luego.